Buenos días y que el Señor les bendiga. Es un honor, un placer grande para mí poder estar aquí con ustedes un domingo más compartiendo, ¿no es cierto?, el precioso consejo de Dios. Vayamos al capítulo 12 de Romanos, por favor. Vamos a iniciar hoy el capítulo 12 y está aquí nuestro afiche, si ustedes pueden ver. Vamos a estudiar los primeros 10 versículos del capítulo 12 y este es el mensaje número 40 de nuestra serie de Romanos, y han pasado 40 mensajes, 39 mensajes para llegar a este versículo 2, que es el que escogimos, ¿no es cierto?, para titular nuestra serie Renovar y transformar nuestra mente, y de eso vamos a hablar hoy día, ¿ok? Romanos nos habla en el versículo 2 del capítulo 12, el llamamiento que el apóstol Pablo les hace, ¿no es cierto?, a los de la iglesia de Roma, que para que ellos dejasen de estar peleando y discutiendo, ¿no es cierto?, necesitan renovar la cabeza. Así de claro, necesitaban renovar el pensamiento y la mente, y vamos a profundizar mucho en eso hoy día, y por eso el título de nuestro mensaje es Metanoia y Metamorfosis en Dios. Ese es el título de nuestro mensaje, y vamos a estar profundizando también qué es lo que es un metanoia, qué es lo que es una metamorfosis en Dios, no en la sociedad, no en mí mismo, ni en Jesucristo. Y para eso vamos a orar, obviamente, para comenzar. Yo sé que Felipe ya oró, pero demos inicio a este tiempo de enseñanza bíblica bajo la guianza de la oración. Señor, queremos darte gracias en esta mañana. Reconocemos que tu palabra es la autoridad, Señor, a la cual nosotros nos sometemos en cuerpo, mente, alma y conciencia. Reconocemos también, Señor, que tu palabra es el manual, Señor, para nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que la mejor forma, Señor, de escuchar guianza y dirección de ti, Señor, es leyendo, Señor, las Escrituras. Reconocemos también, Señor, que la Biblia, Señor, es el pan de vida que sacia, Señor, nuestra alma, sacia, Señor, nuestro corazón. Y sabemos también, Señor, que la Biblia es un libro inerrante, que no erra, Señor, que no se equivoca, es un libro inequívoco, y que tu plan de salvación y de redención, Señor, para tu pueblo o para tu iglesia está escrito, Señor, en este libro. Y de él queremos aprender, de él queremos, Señor, nutrirnos, de él queremos recibir instrucción de tu parte, Señor, y por supuesto de la mano de la guianza, Señor, del Espíritu Santo. Así que nutre, Señor, a la iglesia, nutre, Señor, los corazones, nutre, Señor, las almas, y también nuestras mentes, que puedan ser transformadas y renovadas, Señor, en tu verdad. Gracias, Señor, te lo pedimos y esperamos, Señor, la revelación, el conforte, el consuelo, el abrazo, el renuevo, la fortaleza, Señor, de ti esta mañana. Amén y amén. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, los ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Todo lo difícil de Romanos ya se acabó. Llegó hasta el capítulo 11, ¿ok? Todo lo teológico, lo tedioso, lo complicado, lo difícil de interpretar, ya se terminó. Desde el capítulo 12 en adelante, Pablo va a hablar acerca de deberes cristianos. Pablo va a hablar acerca de consejos prácticos para la fe. De hecho, podría decirse que Romanos podría ser primera de Romanos desde el 1 al 11 y segunda de Romanos desde el 12 hasta el 16, pero no es así, es un solo libro, y Pablo desde el capítulo 12 en adelante se pone más pastoral, se pone más instruccional y les muestra, ¿no es cierto?, a los cristianos de allá de Roma deberes cristianos. Así tienen que vivir su fe, así tienen que practicarla, así tienen que andar, así tienen que caminar, así se tienen que comportar, y él le da una serie, ¿no es cierto?, de instrucciones para que ellos puedan ser más conformados o más parecidos a la imagen, ¿no es cierto?, de Jesús. Todos estos deberes cristianos que él va a hablar desde el capítulo 12 en adelante nos van a mencionar, nos van a enseñar que debemos de ser más como Jesús. Y aquí en el versículo 1, él acaba de decirles que tienen que presentarse, ¿no es cierto?, delante de Dios como un sacrificio. ¿Por qué habla Pablo de un sacrificio? Porque eso era lo que en el Antiguo Testamento se presentaba, ¿no es cierto?, delante de Dios, ya sea cuando el individuo estuviese en pecado, en rebelión, en desobediencia o por algún tipo, ¿no es cierto?, de falta cometida contra el prójimo.
se presentaba el individuo, se presentaba el individuo delante del sacerdote con un sacrificio para reconciliarse con Dios. Pero como estamos en el nuevo pacto, el autor sagrado dice, ya no es necesario que nadie vaya con un sacrificio a donde un sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote que es Jesús. Él, ¿no es cierto?, lo ha consumado todo y ahora vayan directamente a Él, pero sin ningún sacrificio, sino que el sacrificio que sea ustedes mismos. ¿Ya? Y Pablo da 3 características de este sacrificio, de cómo tiene que ser. En primer lugar, dice que tiene que ser un sacrificio vivo. Vivo. ¿Por qué vivo? Porque definitivamente en el Antiguo Testamento el sacrificio al animal había que matarlo para sacrificarlo. Había que hacer todo un ritual según las instrucciones, ¿no es cierto?, del sistema sacrificial en el Antiguo Testamento tenía que hacerse. Y obviamente al momento de presentar el sacrificio, pues el sacrificio ya estaba ya muerto, el animal ya estaba ya, ¿no es cierto?, ya preparado para presentarlo, ¿no es cierto?, como un sacrificio a Dios. Y ese sacrificio tenía que venir desde un corazón arrepentido, desde un corazón con ganas y deseos de reconciliarse con Dios y volver a encontrar la paz con Dios. Pero Pablo dice que tiene que presentarse como un sacrificio vivo porque, refiriéndose a ellos como seres vivientes, como personas que viven, que están vivas en salud física y vivas en Dios, entonces nosotros, dice Pablo, tenemos que ser ese sacrificio andante, ese sacrificio que camina, tenemos que ser un sacrificio vivo delante de Dios. Y un sacrificio vivo delante de Dios significa renuncia, significa dolor muchas veces, significa el mecanismo de la cruz. Un sacrificio vivo delante de Dios significa también morir, ¿no es cierto?, a mi carnalidad, morir a las cosas que yo quiero, y es hacer la voluntad de Dios. Entonces, presentarse uno mismo como un sacrificio delante de Dios no es nada fácil, absolutamente. Entonces Pablo es lo primero que les dice en el versículo 1, preséntense ustedes como un sacrificio vivo delante de Dios. La segunda palabra que él usa es santo, ya un sacrificio vivo y un sacrificio santo. En Levíticos 1:10 nosotros tenemos las instrucciones de cómo la víctima, ¿no es cierto?, para presentar la ofrenda delante de Dios tenía que estar, tenía que estar en perfectas condiciones, tenía que estar, ¿no es cierto?, si fuese una oveja, por ejemplo, no tenía que estar con las patas quebradas, ni tampoco con sarro en los dientes, ni tampoco tenía que tener picadas, ¿no es cierto?, de arañas, de pulgas. Tenía que estar súper limpia y en perfectas condiciones, y esa era una representación, ¿no es cierto?, que el animal tenía que estar de cierta forma consagrado, es decir, santo delante de Dios. Pero en este caso, en el Nuevo Testamento, Pablo dice que nosotros, bueno, en este caso ellos, porque nosotros no somos la audiencia original, no somos los primeros oyentes que recibimos esta carta, sino que fue la iglesia de Roma. Entonces, los de Roma tenían que presentarse ellos mismos como sacrificio a Dios, pero en santidad. Y Pablo también le dijo esto a Timoteo en una de sus cartas: Timoteo, procura presentarte delante de Dios siempre como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse. Entonces la pregunta acá es cómo nosotros nos presentamos delante de Dios, cómo nos presentamos, cómo venimos a Él. Venimos con un corazón trabado, con una relación interpersonal complicada. Él mismo dice, si tú quieres que Dios escuche tu oración o que tu ofrenda sea acepta delante de Dios en los evangelios, tienes que dejar tu ofrenda allí y anda y arregla el problema o el conflicto con tu prójimo, solucionenlo, resuelvan, perdónense, ámense el uno con el otro, y después ven, recoge tu ofrenda y el Señor te escuchará. Entonces, si yo tengo conflictos, si yo tengo desacuerdos, si yo tengo un corazón contaminado, si yo tengo un corazón trabado, si yo, ¿no es cierto?, estoy viviendo una vida de doble moral o una vida pecaminosa, olvidémonos de que mis oraciones van a llegar a un puerto seguro. Dios escucha porque Él, ¿no es cierto?, lo sabe todo y lo escucha todo, pero una oración que viene desde un corazón santo, desde un corazón limpio, de una conciencia limpia, es escuchada. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes tienen que presentarse como santos delante de Dios. Ese sacrificio que son ustedes mismos, que es vivo y que es santo, debe de estar consagrado siempre delante de Dios, sin corrupción, sin pecado, sin manchas, sin arrugas. Y así es como tenemos que presentarnos delante de Dios.
Por eso es importante que cada vez que nosotros oramos, le pidamos al Espíritu Santo que limpie nuestro corazón y que guíe, ¿no es cierto?, nuestra oración. El tercer punto que Pablo habla en el versículo 1 para presentarse como sacrificio delante de Dios es agradable. Agradable, que debe de ser agradable a Dios, porque este es, dice, vuestro culto racional. Vamos a ejemplificar también en el Antiguo Testamento cómo la ofrenda que se le presentaba a Dios era grata. Ya se usaban inciensos, se usaban hierbas aromáticas, para que eso fuese la señal también, ¿no es cierto?, de que lo que se entregaba delante de Dios fuese aceptable, fuese agradable a Dios. Y tenemos también el ejemplo de Caín y Abel, porque uno, ¿no es cierto?, Dios rechaza una ofrenda y acepta la otra ofrenda. Es porque precisamente, ¿no es cierto?, Abel presenta una ofrenda buena, una ofrenda generosa, una ofrenda que quiere agradar a Dios. Y vemos a Caín, ¿no es cierto?, que fue a buscar, no sé, lo último de las papas, de las zanahorias, no sé, no tengo idea, el último de las ovejas, quizás la que quizás apenas podía caminar, no lo sé. El texto no lo describe, pero lo cierto es de que la ofrenda que se le presenta a Dios, ¿no es cierto?, de parte de Abel, fue agradable, fue aceptada, fue grata, y la otra ofrenda, ¿no es cierto?, de Caín no lo fue. Y eso es también, si bien hoy en día nosotros somos este sacrificio vivo delante de Dios, nosotros tenemos que llevar una vida, ¿no es cierto?, que agrada a Dios. Vivir, ¿no es cierto?, en la verdad, vivir alejado de la mentira, alejado del engaño, alejado de la corrupción, alejado de la fornicación, alejado de robar, de matar, de mentir, de todo lo que nos hablan los 10 mandamientos, ¿no es cierto?, una vida de amar al prójimo, una vida de caminar en rectitud y en santidad. Esa es la vida que le agrada a Dios. Los que somos padres acá sabemos que es desagradable cuando los hijos desobedecen, es desagradable cuando ellos no quieren hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos, y les instruimos y les indicamos cuál es la decisión correcta, cuál es el camino correcto, cuál es lo mejor para hacer, valga la redundancia de lo que eso sea. Entonces, cuando hay una resistencia, cuando hay, ¿no es cierto?, una refutación hacia lo que estamos diciendo, desagrada. Y así es también, ¿no es cierto?, como el Padre, Dios, nuestro Dios, demanda también una vida, ¿no es cierto?, para nosotros una vida que le agrade a Él, una vida siempre en rectitud. Y todo esto en el versículo 1, Pablo se los está diciendo a los de Roma para que cambien el pensamiento, es sacar una estructura de sus cabezas y meter la estructura bíblica, una estructura del nuevo reino de Dios, del nuevo pensamiento en Dios. Eso es lo que Pablo está haciendo, ¿no es cierto?, en el capítulo 12 en adelante, es renovando la mente y el entendimiento de ambas disciplinas difíciles de tratar, tanto judíos como gentiles. Y creo, y lo creo porque es lo que estamos viendo, lo que estamos estudiando, que toda la iglesia acá necesita también este renuevo de mente. Necesitamos renovar la forma de pensar, necesitamos renovar la forma de entender las cosas. ¿Y cómo se renueva la mente? La clave está en la cosmovisión. ¿Ya? Cosmos tiene que ver con todo el universo, todo lo que tiene que ver con el universo, y la palabra visión tiene que ver con vista. Entonces, como visión es punto de vista del universo o forma de ver el mundo. Eso es lo que significa cosmovisión. Y todos acá tenemos una cosmovisión distinta porque somos de diferentes familias, de diferentes trasfondos, ¿no es cierto? Pero la cosmovisión del reino de Dios debe de ser la misma. Entonces, cuando nosotros cambiamos la cosmovisión, la forma de ver el mundo, es ahí donde viene el renuevo en Dios. Y eso era lo que los judíos y gentiles en Roma necesitaban, una nueva cosmovisión, porque la cosmovisión que ellos tenían ya era reprobada delante de Dios. Es decir, a Dios no le agradaba ya la forma de ver o el trato, ¿no es cierto?, entre estas personas, el uno con el otro. Y Pablo está atacando acá a un renuevo, a un cambio de mente, a un cambio de cosmovisión. Es sacar una estructura y meter una estructura nueva, y eso es lo que más cuesta en el ser humano. Es lo que más cuesta, hacer cambiar de pensamiento, porque no trabajamos en el reino de Dios
con cosas, sino que trabajamos con personas que piensan, que entienden, que tienen una voluntad y que también hay una libertad que Dios se ha dado, ¿no es cierto?, en cuanto a vivir, en cuanto a decidir. Entonces no es fácil el hecho de cambiar una estructura de pensamiento. Vamos al versículo 2, vamos recién entrando al 2, vamos a tomarnos un poquito más de lo usual hoy en día con este mensaje porque se viene un poco cargado. Pero el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Yo estaba meditando en la semana cuando preparo mis mensajes, mis tiempos de enseñanza. Estaba pensando, ¿será que predico sobre solo el versículo 1 y 2? Es suficiente para una conferencia de 5 días, ¿ya? No solo para un mensaje de 30 minutos o 40 minutos. Estos 2 versículos son suficientes para muchas cosas. Pero decidí avanzar, decidí llegar hasta el versículo 10 porque la idea, ¿no es cierto?, se compone y vamos a descubrirlo juntos. Pero hemos llegado, ¿no es cierto?, a lo que el afiche dice de Romanos 12:2. No se conformen a este mundo, no se conformen a esta sociedad, no se conformen a este 2024, a este mundo liberal, milenial, en el cual vivimos, porque no vivimos en Babilonia, vivimos en Sodoma y Gomorra, allí vivimos. ¿Cuál es la diferencia de aquellos tiempos a los de ahora? La tecnología, la modernización, la globalización, es la única diferencia, pero en cuanto a lo espiritual es exactamente igual o peor. Entonces no podemos nosotros dejar que la iglesia se forme al mundo, que la iglesia vaya y acepte y adopte los principios y las corrientes que el mundo está teniendo, sino que somos nosotros los que tenemos que, en base a la palabra de Dios, permanecer firmes, ¿no es cierto? Y nosotros, de cierta forma, influenciar a los que viven en la oscuridad. Y esa es la diferencia, que la iglesia es una sociedad que vive en medio y adentro de otra sociedad. Y eso es lo difícil, la firmeza que necesitamos, la convicción que necesitamos para no dejarme influenciar, sino para yo influenciar. Para no regalar mis principios, para no venderlos, entregarlos como, ¿no es cierto?, Esaú entregó su herencia por un plato de lentejas. Yo no voy a entregar mis principios por algo tan poco, por algo tan bajo. Y todo esto tiene que ver con transformación, tiene que ver con cambios de mente, de corazón, de alma, espíritu, emociones. Y el título de este mensaje es Metanoia y metamorfosis en Dios. Y aquí en el versículo 2 Pablo está hablando acerca de esto. ¿Y qué es lo que significa metanoia? Metanoia significa arrepentirse, dar media vuelta, o también significa conversión. Metanoia se refiere a un cambio de visión, un giro en el que la persona se convierte o se arrepiente de algo. Metanoia es un cambio de dirección. Metanoia es un cambio de mente. Eso es lo que significa metanoia, y la palabra metanoia viene del griego. Es en griego que se escribe metanoia y significa esto. Es un giro, es un cambio, y eso es lo que el apóstol Pablo ve en la iglesia de Roma. Lo que la iglesia de Roma mira, él me lo puedo imaginar sentado en su cárcel, en su escritorio, ¿no es cierto?, diciendo lo que esta iglesia necesita es cambiar esa mente reprobada que tienen y necesitan una estructura nueva. Y esa estructura nueva solo lo puede hacer Dios, y es el reino de Dios, es los principios bíblicos y las enseñanzas de Jesús, y todo lo que el reino de Dios nos enseña es lo que ellos necesitan absorber. La palabra metamorfosis significa transformación, precisamente. Meta es a través o con, y morfología tiene que ver con el estudio de la forma o el estudio del cambio. Entonces, metamorfosis es también transformación. Transformación. Y eso es lo que Pablo quiere que ocurra, que suceda, ¿no es cierto?, en esta iglesia. ¿Cómo puedo hacer?, dice Pablo. Aparte, no soy yo el que hace la obra, sino es Dios. Pero ¿cómo puedo hacer para escribir aquí que esta iglesia que va a recibir esta carta necesita un metanoia, necesita una metamorfosis? ¿Ya?
Y esto es también lo que sucede todos cuando tenemos o escuchamos la palabra metamorfosis, pensamos en la mariposa, ¿no es cierto? El proceso de la mariposa o la obra de este romano Ovidio, ¿no es cierto? Metamorfosis. Y no es así, pero todos lo asociamos, ¿no es cierto?, con la mariposa que pasa de huevo a oruga, de oruga a capullo, de capullo a mariposa. No sé si alguien necesita, ¿no es cierto?, acá pasar de capullo a huevo. No. Pero sí en la llegada a los pies de Jesús, sí necesitamos esa progresión, ese avance de mente, ese avance de cambio, de renovar, de cambiar mi forma de vivir, mi cosmovisión acerca de quién soy yo, que yo no soy más un huérfano, yo no soy más una persona que está sin comunión con Dios. Ahora yo he venido a la fe, yo he venido, ¿no es cierto?, a los caminos de Dios, he venido a su conocimiento, me he bautizado, tengo, ¿no es cierto?, una cercanía con Dios, leo las Escrituras, vivo alejado, ¿no es cierto?, de la maldad, del pecado, vivo tratando de tener un corazón no corrompido o corrupto. Y allí viene, ¿no es cierto?, el cambio que es la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en nosotros. Pero debe de producirse una morfología, una metanoia en nosotros, así como la iglesia de Roma la necesitaba. Porque no podían más ellos seguir con que judío te odio, con que gentil te odio, no, que tú tenés que circuncidarte para venir a la fe, para entrar al cielo tienes que circuncidarte, tienes que guardar el día sábado, y que te odio, que no te odio, que te acepto, que no te acepto, que sí, que no, que sí, que no. Que en Cristo Jesús somos uno. Y aún si hay distintas denominaciones, ya sean de todos los tipos, bautistas, pentecostales, no denominacionales, calvinistas, extremistas, arminianos extremistas, de todos los que existan, si tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, somos uno delante de Él y no hay diferencia. Por eso muchos estudiosos y teólogos creen de que hasta que estemos verdaderamente en el cielo seremos uno. Pero mientras estemos acá, parte de nuestra condición humana es difícil. Quizás por principio bíblico sí, nos amamos en el Señor, pero mejor tú allá y yo aquí. Es parte, ¿no es cierto?, de la cristiandad. Es así como la imperfección del corazón humano vive. Pero si ellos creen en Cristo, yo creo en Cristo, si tenemos el mismo Padre, si tenemos la misma fe, tenemos el mismo bautismo, tenemos la misma palabra de Dios, ¿cuál es la diferencia? Seamos uno como Él desea. Independientemente, no es que tú no perteneces a una denominación, no que tú perteneces a esto. Pero Pablo dijo que Cristo, ¿acaso está dividido Cristo? Cristo no está dividido. Entonces, si ustedes, judíos y gentiles allá en Roma, ¿acaso Cristo es el Cristo de los judíos? ¿Acaso Cristo es el Cristo de los griegos? ¿Es el Cristo de los romanos? ¿Es el Cristo de los gentiles? Y Pablo, por eso, va a escribir lo que va a escribir a continuación, y por eso yo no quise solo quedarme en el 1 y en el 2, porque Pablo a continuación va a poner unos ejemplos acerca de que somos un cuerpo. Y la metodología que él va a usar es un cuerpo. Ya es un cuerpo. Y precisamente a eso vamos a leer a continuación. Leamos el versículo 3. El versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual, que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pablo aquí está diciendo: les digo, hermanos, en el nombre del Señor, encarecidamente se los pido, que no tengan un alto concepto más del que tienen que tener, sino que sean humildes. ¿De acuerdo? Judíos, basta, sean humildes. No que yo tengo la mejor doctrina, yo tengo la mejor iglesia, yo tengo la mejor enseñanza, yo tengo el mejor pastor, yo tengo la mejor congregación, somos los mejores. ¿Qué? No lo vayamos a pillar por ahí diciendo eso de esta iglesia. Seamos humildes, seamos simples, seamos sencillos en Dios, seamos, claro, mansos como paloma, pero
¿no es cierto? Tenemos que ser astutos en Dios, no en nuestro propio entendimiento. Y Pablo tuvo una metamorfosis, él experimentó una metanoia. Pablo era, anteriormente de ser convertido, si usted lee los primeros capítulos del libro de los Hechos, Pablo era un perseguidor de la iglesia, él era un religioso, él era un esclavo de hecho de la ley, no del pecado, pero de la ley, por lo tanto de la ley del pecado. Él era un rebelde, era un legalista, era un hipócrita, agarraba a los cristianos, los metía a la cárcel, y esa era su vida. Porque había sido un hombre instruido desde los 5 años en las escuelas rabínicas y había sido entrenado para esto. El apóstol Pablo a los 15 años se sabía casi de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. Era un grande de la Biblia. Pablo no es un ignorante, como casi que lo fueron los primeros 12 discípulos que eran sin estudio, sin profesión. No voy a decir a lo que se dedicaban. No sé si alguien aquí se dedica quizás a algo que ellos se dedicaban, y no quiero ofender a nadie, pero no tenían estudio, no tenían como el apóstol Pablo, que era un hombre que tenía muchos títulos. Era un grande de la Biblia, y por eso escribe 13 libros en el Nuevo Testamento. Por eso escribe cosas semejantes como las que escribe en Romanos 7, 8, 9, 10 y 11. Pero él era un perseguidor antes. Y de camino a Damasco iba Pablo, ¿no es cierto?, caminando, cuando de repente, tiene un encuentro con Dios. Escucha la voz de Dios audiblemente diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? De hecho, antes se llamaba Saulo, después Dios le cambia el nombre y le pone Pablo. Y allí Pablo queda ciego por 3 días, y de allí Pablo experimenta una metanoia, él experimenta una metamorfosis. Y de ser un perseguidor religioso, esclavo, rebelde, legalista, hipócrita, Pablo pasa a ser un justificado, libre en Cristo Jesús, con una nueva identidad, con un nuevo propósito, con un apostolado a los no judíos ni siquiera, y escribe 13 libros por la gracia de Dios en el Nuevo Testamento. Y eso es transformación, eso es cambio. Eso es un cambio de mente, cambio de dirección. Ese es un cambio que Dios no le agrada el tipo de vida que estamos llevando. Entonces necesitamos un cambio. ¿Y cómo yo vengo a ese cambio? Yo vengo por medio del arrepentimiento, por medio de una vida arrepentida. No más con el deseo de querer hacerlo. Ese es el fruto de ser renovado y transformado en Dios. Pablo fue transformado. De hecho, Moisés en el Antiguo Testamento también experimentó una metanoia, una metamorfosis. Los discípulos también la experimentaron. El profeta Jonás, porfiado, que no quería obedecer a Dios, también experimentó este cambio. Todos hemos experimentado este cambio porque estamos acá. Queremos saber y entender y conocer más de Dios. Queremos más de Él. Segunda de Corintios 3:18 dice: pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria de Dios, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Dijo el mismo apóstol Pablo en Corintios, que Dios nos lleva de gloria en gloria, que Dios nos pone enfrente de un espejo, que es la palabra de Dios, y desde allí recibimos transformación a la imagen de Dios, a la imagen de Cristo, que ese es nuestro gran fin. Pero acá Pablo, ¿no es cierto?, en el versículo 3, les dice: no tengan un concepto más alto del que deben de tener. ¿Cómo era el judío? Altanero. ¿Cómo era el gentil? Prepotente. ¿Cómo debe de ser el cristiano hoy en día? Humilde. No, yo tengo más, yo tengo menos, no, yo esto, yo aquello. Hermano, mire, por allí dijeron una vez de que el orgullo es como el mal aliento. ¿Ya? Ofende, desagrada. No dan ganas de hablar con esa persona, porque ay, tiene mal aliento. Entonces, Pablo llama a la humildad, Pablo llama, ¿no es cierto?, al cambio. Versículo 4, que de hecho están conectados con el 5, lo vamos a leer juntos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros también, dice Pablo, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros. La función del hígado es distinta a la función de los pulmones. La función de los riñones es distinta a la función del cerebro. Pero todos son importantes.
Pablo dice, somos todos importantes, independientemente si en un brazo es una denominación, si el otro brazo es otra. Hermanos, somos todos uno, y este cuerpo tiene una cabeza, y la cabeza es Jesús. Pablo dice, en cuanto a ponerles el ejemplo del cuerpo, Pablo dice, no importa si el creyente sea griego, sea romano, sea judío, sea gentil, sea esclavo o no sea esclavo, sea rico, sea pobre, sea de un país de primer mundo o de un país de quinto mundo, tenga un estatus o no tenga un estatus. Pablo dice, si está adentro del cuerpo de Cristo, si está, ¿no es cierto?, en Cristo Jesús, entonces somos iguales. Y esto, al escucharlo, los judíos y los gentiles empezaban, ¿no es cierto?, a romper las estructuras y empezaban a amarse más. Oye, hermano, ¿sabes qué? Perdóname. Te pido perdón en nombre de toda mi nación judía, ¿de acuerdo? Pero te amo en el Señor. ¿Sabes qué? Ya, bueno, entonces yo también somos uno. Yo creo que Pablo tiene razón. No sé si ellos decían así o lo decían llorando de rodillas, como, Señor, perdóname. Perdóname, hermano. No lo sé. Pero esto trajo unidad a la iglesia. Esto trajo sincronización a la iglesia. Esto cambió la cosmovisión, que es la visión de ver el mundo entre ambos. La cosmovisión del gentil y del judío fueron sacadas por la obra del Espíritu Santo y es puesta una nueva cosmovisión, un nuevo pensamiento, una nueva forma de ver. Y eso es lo que Dios quiere hacer, y no solo con este mensaje, sino con este libro, en realidad, con esta serie que estamos estudiando, es renovar tu mente. Renuévate. Cambia la cosmovisión. Cambia la forma de ver el mundo. Que no puedes seguir viendo el mundo a tu propia forma, a tu propia manera. Que no puedes estar resistente, ¿no es cierto?, a lo que Dios te está hablando. No puedes estar en rebelión, no puedes estar en desgracia, no puedes continuar así. Que hay una otra forma. Pero no significa que porque yo voy a renovar mi forma de pensar, voy a venir a Dios y nunca más voy a tener dramas, problemas, conflictos. Al que tiene más luz, al que tiene más comprensión de la verdad, tiene mayor responsabilidad de actuar, porque la palabra de Dios dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, se le es contado pecado. No puedo yo hacerme leso, sé que algo no está bien y yo paso de largo. Tenemos que buscar este renuevo, este cambio de cosmovisión en Dios, y eso se hace a través de la gracia, a través de la lectura de la palabra. Por eso usted tiene que leer su Biblia, leer. No entiendo este texto, léalo 50 veces y a la vez número 51 va a aterrizar la revelación en su mente. Uy, no, pero es difícil. No es difícil. Dios revela su palabra, Dios muestra lo que nos quiere mostrar. Y aquí Pablo dice, ustedes son un cuerpo, y no se los dijo solo a los de Roma, también se los dijo a los corintios, también se los dijo a los éfesos, porque lamentablemente ese es el problema de la iglesia, que es muy pronta para dividirse, es muy pronta para deshacerse. Y la obra de Satanás, el diablo, es dividir, es separar. Que ustedes se queden aquí, que este se quede allá, que los de atrás allá atrás, y los de ustedes allá, y así, todos separados. ¿Y qué es lo que hay en la separación? No hay fuerza, no hay fortaleza. La obra de Satanás, el diablo, es dividir, es destruir, dividir matrimonios, dividir familias, dividir hogares, dividir en el trabajo, dividir en la educación, dividir. Chao, no te conozco, yo no te hablo, no te pesco. No es así. Y Pablo ve este problema de división y dice, está seria la cosa ahí en Roma, pero les tengo algo preparado. Romanos capítulo 12. Leamos ahora desde el 6 hasta el 9. 6 al 9. 4 versículos de una vez. 4 versículos de un solo golpe. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía alguien lo tiene, úselo conforme
a la medida de fe que se le ha dado. O si alguien tiene el don de servicio, que lo use en el servicio. O el que enseña, que use ese don enseñando. El que exhorta, que use ese don exhortando. El que reparte con libertad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia, que lo haga. El temor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Pablo está diciendo acá que en el cuerpo de Cristo, que era la iglesia de allá de Roma, que se escribió, esta carta que se escribió en el año 58 después de Cristo, era una iglesia que tenía dones. Dones. Ya he explicado esto de los dones, cómo funciona. Y no funciona que, por ejemplo, esa ventana que está allí sea la vida. Aquí es la eternidad, yo no he nacido todavía, pero antes de nacer yo agarro 1, 2, 3 dones, estos son los que me gustan, y salto a la ventana y nazco ya con esos dones. No funciona así. Funciona que cuando tú vienes, naces, en un nacimiento natural, ¿no es cierto? Dios ya dio dones, esa persona ya tiene habilidades, ya tiene dones. Y a medida que esa persona vaya creciendo, ya sea que haya crecido en los caminos del Señor o afuera de los caminos del Señor, da lo mismo, pero en algún momento de su vida esa persona va a descubrir que tiene habilidades, que tiene dones y son dados por Dios, son regalos que el Espíritu Santo da. Y aquí, por ejemplo, en esta iglesia hay muchos de ustedes que tienen habilidades, tienen dones, ya sea de servir, ya sea de hacer, ya sea de exhortar, ya sea de escuchar, ya sea de, no sé, pero son dones que Dios te ha dado porque somos un cuerpo, y para que esos dones sean usados, Dios tiene que mostrar, Dios tiene que revelar, y son usados para la edificación de la iglesia misma. Y cuando la iglesia misma internamente ya está construida, edificada, entonces es el momento de sacarla para afuera para que también lleve esto, ¿no es cierto?, a los que no lo conocen. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en este versículo 6 al 9. Bueno, si alguien tiene un ministerio profético, que lo use con entendimiento, ¿de acuerdo? No me vaya a venir acá a profetizar tonteras. Si alguien tiene un don de profético, úselo bajo la guianza de Dios. Si alguien tiene el don de servicio, bueno, úselo, ¿no es cierto?, de manera sabia. No es que usted va a ser un complaciente y va a hacer hasta que se va a quemar. Tranquilo. Pablo dice, si alguien tiene el don también, ¿no es cierto?, de exhortar, bueno, exhorte cuando sea necesario. No ande regañando a todos los hermanos aquí en la iglesia. Tranquilo, ¿ya? Todo se usa en base al entendimiento, todo se usa en base, ¿no es cierto?, también a la fe que cada uno tiene. Cada don se usa también debido a la necesidad, debido a la circunstancia. Yo no ando predicando todo el día, todos los 5 días. No, soy persona también, necesito una vida, ¿ya? Pero en el momento en el que tengo que usar este don de la enseñanza, este regalo que Dios me dio, lo uso. Y a veces, ya sea en un momento formal o en un momento informal, pues lo uso. No hay ningún problema. Es en base, ¿no es cierto?, a cómo Dios te vaya mostrando, Dios te vaya guiando. Pero Dios ha dotado a la iglesia de dones, de regalos, y son para que se usen. En el capítulo anterior leímos cómo decía Pablo que irrevocables son los llamados, irrevocables son los dones. Es decir, si yo en mi vida terrenal nunca usé el don que Dios me dio, está bien. Pero no significa de que porque nunca lo usé, Dios me lo quitó. No, significa que no lo usé, pues es mío, Dios me lo dio, yo hago mayordomía de ese don, de ese llamado que Dios me ha dado, ya sea que lo obedezca o no lo obedezca, en algún momento me presentaré delante de Dios y Dios me va a juzgar por lo que me dio, y ese ya es problema de cada quien. Así funciona con la parábola de los talentos. A uno le dio uno, a otro le dio otro. El amo se fue, volvió, ya. ¿Qué hiciste con los 10 talentos? Bueno, hice esto. Muy bien, siervo fiel. Hice esto, ya. ¿Qué? ¿No hiciste nada? No, es que discúlpeme. No, mire, Dios, pucha. No, mucha calor, no. Malo. No. Bueno, dice, sí, siervo malo. Y dice, ya, dame lo que te di, déselo al que tiene más. Y esa es una forma como Dios, ¿no es cierto?, es un justo juez, y cada quien aquí tiene un don, tiene un llamado, tiene algo, y rendirá cuentas por lo que se le ha dado.
Es lo que les está enseñando a la iglesia de allá en Roma. Versículo 10, el último, dice: amados los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Qué llamado más hermoso, el llamado a amarse, pero es el llamado más difícil, es lo más difícil para hacer. Amarse los unos a los otros. Desde Moisés hasta Cristo, la ley duró 1521 años y durante 1521 años los judíos estaban acostumbrados a rechazar a los no judíos y ahora viene alguien y dice: ama a los no judíos. No era fácil. No era fácil. En cuanto a la misma ley tenía, ¿no es cierto?, normas en cuanto a no estar con los de afuera. Y ahora viene una nueva ley que es la ley espiritual, es la ley del nuevo pacto que dice: ahora sí, es para todos, es para los de afuera también. Vayan, compartan, evangelicen, hablen, hagan famoso el nombre de Jesús. Y que por medio de su predicación vengan más a la fe. Prefiéranse los unos a los otros. Bueno, un ejemplo, si yo tengo, no sé, me sobraron 2 sacos de cemento, un ejemplo, ¿ya? No que yo los tenga. Ya, ¿qué hago? ¿Los vendo? ¿Los regreso a la ferretería? Bueno, voy a pensar de alguien de la iglesia. La iglesia, hay alguien que necesita, eso es preferirse primero a los de la fe. Alguien tiene un balón de gas, un ejemplo, ya lo quiere regalar, lo quiere vender. En vez de ponerlo en el mercado negro pichilemo, mejor voy a ver si alguien de la iglesia necesita un... Es así, yo sé que son ejemplos, ¿no es cierto? Pero el hecho de preferirse, Pablo habla de eso, porque somos uno, reflejemos, fomentemos, ¿no es cierto?, la unidad, el compañerismo, el fellowship, el companionship, en inglés, ¿ya?, adentro de la iglesia. Entonces, es un llamado a estar unidos, es un llamado, ¿no es cierto?, a estar sincronizados los unos a los otros en Cristo Jesús. Bien, hemos llegado a nuestro último versículo. Tenemos una aplicación acá para finalizar. ¿Cómo es entonces que yo soy renovado y transformado en Dios? La palabra clave es cosmovisión. Esa es la palabra clave. Cosmovisión. En inglés, word of view o point of view, punto de vista, forma de ver el mundo. Eso es lo que significa la palabra cosmovisión. Iglesia, tú tienes que cambiar en Dios, en el Espíritu Santo, no en nosotros. Hermano, yo no cambio a nadie, ¿de acuerdo? Nadie cambia a nadie aquí. El hombre no tiene poder para hacer la obra de Dios. Uno puede guiar, uno puede instruir, uno puede decir: mira, este es el camino, mira, yo creo que esto es lo que tú tienes que hacer, esta es la decisión que tienes que tomar. Bueno, también decir: esto está mal, esto está bien, pero el hecho de que nosotros cambiemos es complejo, pero Dios hace esa obra y gracias a esa obra de gracia y una obra tan maravillosa, nosotros como iglesia acá, y toda la iglesia mundial, internacional, no solo nosotros, diariamente debemos de experimentar este cambio de cosmovisión, este cambio de mente, este cambio de ver la vida a través de los lentes de Dios. Que los lentes que yo tengo, no sé, serán unos lentes a través de qué. ¿A través de qué ves la vida? A través del dolor, a través del rechazo, a través del enojo, a través de la rabia, a través del pecado. ¿Cuáles son los lentes que tienes que no te están dejando ver? Así como a Pablo en el camino a Damasco estuvo ciego 3 días y se le cayeron después de 3 días como especie de escamas de sus ojos. Esa es una forma de decir que la cosmovisión de Pablo se cayó. Y cuando éste abre los ojos, ¿cómo es posible que un bárbaro como lo fue él, un carnicero, vamos a usar esa palabra, fue un carnicero Pablo, perseguidor de seres humanos, en 3 días cambie? ¿Cómo se explica eso? Y nadie lo cambió, no fue ni una persona, no fue donde Gamaliel, el que lo instruyó, no fue donde los sacerdotes a decirles cámbienme, fue la obra de Dios. Ese es el poder de la gracia de Dios. Y eso es lo que
esta iglesia necesita en esta mañana, en este mensaje preciso, un metanoia, una metamorfosis. Las escamas de tus ojos se tienen que caer. Y tienes que nacer de nuevo, y tienes que amar, y tienes que convertirte en un discípulo de Jesús. Una persona que ama la verdad, que ama la rectitud. Una persona que odia el pecado, y que ama la santidad, y que ama la verdad. Y que no voy a regalar mis principios. No nos vamos a convertir en intolerantes, pero sí tenemos que ser firmes en cuanto a lo que no es de Dios. Entonces, cuando nosotros experimentemos ese metanoia, esa metamorfosis, entonces aterrizaremos en algo que se llama voluntad de Dios. Y estar en la voluntad de Dios es lo más precioso que hay. Estar en la voluntad de Dios es lo más precioso, y de hecho el apóstol Pablo la describe como agradable y perfecta. Lee el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Mi voluntad no es agradable y perfecta. La tuya tampoco. Es la de Dios la que es agradable y perfecta. Y en la voluntad de Dios no significa de que porque es agradable y perfecta todos los días fluirá leche y miel. ¿Ya? En la voluntad de Dios, en la escuela de Dios, en la voluntad de Dios, en la universidad de Dios, el individuo es educado, es discipulado. ¿Y cuáles son los elementos que Dios usa para educarnos? Las pruebas. Bienvenidas. Pruebas. Los obstáculos, las enfermedades. En ninguna universidad en el mundo te van a enseñar eso para crecer, pero Dios sí. El hierro se afila con hierro, dice el proverbio, y el hombre con el trato con el hombre. Ay, papá. Esa es la escuela de Dios. Esos son los elementos, los recursos que Dios usa, ojo, adentro de su voluntad. Adentro de su voluntad. Y a la iglesia de Roma ya con esta carta se le acabó el chiste. Se le acabó la broma. Ya dice Pablo, paren la necera, paren ya no más. De ahora en adelante, ustedes dos se comportan como hijos de Dios, o si no, ¿qué están haciendo? Desde ahora en adelante ustedes experimentarán una metanoia, una metamorfosis. Bueno, ¿cómo entramos a esta nueva forma de vida? Para terminar, 1, conociendo la perfecta y agradable voluntad de Dios para mi vida. 2, conociendo mi esencia en Dios, quién soy y cuál es mi propósito en Él. Y 3, transfigurándome hacia los demás, mostrando por medio de lo exterior quién soy verdaderamente en lo interior. Así es como yo soy transformado. Primero, conociendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Segundo, conociendo mi esencia en Dios, mi propósito en Él. Y entonces yo me transfiguraré, entonces yo llevaré transformación a los demás por medio de la obra de lo que Dios ha hecho en mi vida. Padre, yo te quiero dar gracias por esta enseñanza bíblica. Gracias, Señor, por el libro de Romanos. Porque vivimos, Señor, en una sociedad tan dividida, tan separada. Pero, Señor, es doloroso cuando adentro del cuerpo de Cristo hay división y separación. Cuando adentro de los que hemos sido llamados a amarnos los unos a los otros, hay separación. Y esto es parte, Señor, de la realidad. Es parte de la verdad. Tantas iglesias divididas, tantas denominaciones divididas. ¿Cuántos pensando, creyéndose que creen en el mejor Dios? ¿Acaso hay un mejor Dios? Señor, ábrenos el entendimiento. Abre, Señor, nuestra mente. Ayúdanos a ser humildes. Provee y provoca, Señor, una metamorfosis, una metanoia, Señor, en nosotros. Cambia los lentes con los que estoy viendo la vida cristiana. Por eso es que no hay crecimiento, por eso es que no hay avance, por eso es que yo no avanzo de los mismos peldaños en los que he estado durante años, porque mis lentes con los que estoy viendo la vida
son los equívocos. Pon, Señor, en nosotros los lentes del Evangelio, los lentes, Señor, de la cruz, los lentes, Señor, de la gracia, los lentes, Señor. Pon en nosotros la mente de Cristo, no mi mente, sino danos la mente de Cristo, danos los ojos de Cristo, danos, Señor, la cosmovisión, Señor, de Cristo. Pónela en nosotros. Jesús, como te transfiguraste delante de tus discípulos, te pedimos, Señor, que te transfigures delante de nosotros. Hoy día, abre nuestros ojos. Te necesitamos. Llévate esa mente reprobada, esa conducta reprobada, esa forma de vivir que no agrada, que en vez de agradar cae mal. Fórmanos a tu imagen. Llévanos al arrepentimiento. Llévanos, Señor, a conmovernos. Llévanos, Señor, a anhelar, que se haga un nudo en nuestra garganta, Señor, por anhelar el bien, por anhelar una vida nueva en Cristo Jesús. Y que jamás, por medio de la obra del Evangelio, jamás, pero jamás, Señor, volvamos a nuestros pecados y a nuestras rebeliones. En el nombre de Jesús, Señor, guía y lleva a tu iglesia por el camino que es el camino de tu voluntad, que es agradable y perfecta. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.